El regreso de George Halstead. John Halstead habló con voz algo temblorosa, y no miró a su sirviente, pero una sonrisita feliz aparecía en sus labios a intervalos frecuentes. Mi hijo vuelve a casa el viernes, Poole. Solo me quedan 2 días de espera, y no lo he visto en casi 6 años. Tenemos que hacer que se sienta muy cómodo. Esperará una bienvenida especial, ¿sabes? Por supuesto, señor. Haré lo posible, para que así sea. El sirviente se retiró, pero se detuvo en la puerta. Supongo que esto no afectará mi permiso de hoy, señor. Me prometió que tendría la noche libre, ¿recuerda? Puedes ir, por supuesto. Pero no olvides volver temprano por la mañana. Tendrás mucho que hacer. Poole se marchó después del almuerzo, y John Halstead se quedó solo. No esperaba a nadie que lo visitara, y un golpe en la puerta lo sobresaltó. Cuando abrió la puerta, se quedó mirando con su habitual miopía. El visitante se acercó a él. «Ya estoy aquí», murmuró. «Estoy en casa». John Halstead tembló de repente, y se inclinó hacia adelante, con cierta incredulidad. «¿No me conoces, padre?» «George, eres tú. Eres tú, por fin. Si hubiera tenido mis gafas puestas, habría visto que eras tú, hijo mío». No habría admitido por nada del mundo que su hijo parecía mayor y que incluso su voz había cambiado un poco. «Pero llegaste 2 días antes, George. ¿Seguro que no me he equivocado de fecha?» «Tenía previsto venir el viernes, pero hubo un cambio de última hora», repuso George. Sí. Así que no pensaste que me había olvidado de tu llegada. Iba a encontrarme contigo, muchacho. Y nosotros no estamos listos. Mi sirviente, Poole, ha salido, y tu habitación no está preparada». John Halstead ayudó cariñosamente al joven a quitarse el abrigo, y acercó una silla. No había nada mejor para él, ahora, que atender a su hijo. «¿Prefieres caminar? ¿La luz es demasiado fuerte? ¡Qué estúpido soy! Verás, padre. ¿Dónde he estado?» No quiero oír nada, George, y no hables más de eso. Lo olvidaremos, muchacho. Ahora vas a empezar de nuevo, recuérdalo, te ayudaré en todo lo que pueda, y tus amigos te apoyarán, tus verdaderos amigos. Por la tarde y la noche, John Halstead estuvo muy feliz. Se sentaron juntos hasta bastante tarde. «Ahora tengo que escribir una carta», dijo George. «Después cogeré el correo». «No, padre, no me esperes despierto. Dame una llave». Por la mañana, el señor Halstead se levantó alegremente, y cuando estuvo vestido, cruzó el rellano. «George, ¿estás despierto, George?» Pero no hubo respuesta a su saludo. Finalmente, miró hacia adentro. La habitación estaba vacía, y era evidente que la cama no había sido utilizada. Desconcertado y alarmado, bajó apresuradamente las escaleras. Estuvo solo en la casa, hasta las 9, cuando Poole regresó. La mañana transcurrió sin noticias. A primera hora de la tarde, se apresuró a visitar a los Granger. Los Granger eran viejos amigos suyos. Además, la joven Irene Granger era la novia de George, antes de que éste se marchara. Los Granger se quedaron asombrados por lo que les contó, pero ellos tampoco tenían noticias. El día anterior, Irene Granger había estado fuera de la casa todo el día, y no había recibido ningún mensaje de George. Ahora su angustia era igual a la de John Halstead. Mientras se apresuraba a volver a casa al anochecer, en la esquina chocó con alguien que corría en dirección contraria. John Halstead le agarró el brazo con fuerza. Su rostro lo decía todo. El desconocido se detuvo. «¿Pasa algo, señor? ¿Puedo ayudarlo en algo? A menudo ayudo a la gente, ¿sabe? Es mi profesión». «¿Quién es usted?» «Mi nombre», respondió el extraño tranquilizadoramente, «es Eston Blake». El detective acompañó al señor Halstead hasta su casa. «Ahora bien, señor Halstead», le aconsejó Blake con simpatía, «recupere la compostura y cuénteme su problema». Había tomado una silla, pero el hombre mayor caminaba inquieto por la habitación mientras contaba su historia. «Es cruel estar separado tanto tiempo de mi hijo y perderlo de nuevo»,
unas horas después de que haya regresado. Ha estado fuera 5 años o más, en el extranjero. Quiero la verdad, por favor, dijo Blake con dulzura. John Halstead le lanzó una mirada, y luego estuvo a punto de derrumbarse. Mi hijo estuvo en la cárcel. Su sentencia fue de 7 años, pero recibió la remisión completa por buena conducta. Pero, fue un error, una conspiración. Dijeron que se había llevado el dinero de la empresa, pero yo nunca lo creí. No puede ser verdad. Blake le puso una mano en el hombro. Hable con toda franqueza, señor Halstead. Eso facilitará mucho mi tarea. ¿Todos los demás detalles que me ha dado son ciertos? Puede confiar en ellos, le aseguró John Halstead avergonzado. Luego exclamó, no hay tiempo que perder. Estoy seguro de que ha habido un juego sucio. Entonces no me lo ha contado todo. Empiece por el principio, por favor, interrumpió Blake. Mi hijo debía salir hoy de la cárcel, pero, por algún motivo, salió ayer y llegó a casa por la tarde, cuando yo no lo esperaba. Estuvimos hablando toda la noche. Él me dijo que quería empezar de nuevo, iniciar su vida desde cero, pero que no tenía dinero para ello. Entonces, yo le dije que le ayudaría, y le di un cheque por valor de 100 libras, todo lo que podía darle. Firmé el cheque al portador en ese mismo momento. Esta mañana, mi hijo no bajó a desayunar, y descubrí que ni siquiera había dormido en su habitación. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer, ni he tenido noticias suyas. Y en el banco, me han notificado que el cheque fue cobrado por un desconocido. ¿Su hijo tenía este cheque consigo cuando salió de casa?, preguntó Blake. Sí, y era pagadero al portador. Entonces, ¿quería el dinero con urgencia? Estuvimos hablando de que podría empezar de nuevo, explicó John Halstead, entrecortadamente. Le prometí que lo ayudaría, pero él no parecía creérselo. Para convencerlo, firmé el cheque allí mismo. Creo que lo entiendo. Y se separaron en buenos términos, cuando él le dijo buenas noches, ¿no es así? Tuvimos una pequeña discusión, señor Blake, debo admitirlo. Le dije que 100 libras era todo lo que podía permitirme. Él dijo que realmente necesitaba más, para un proyecto que tenía en mente. ¿Siempre fue su hijo tan desconsiderado, o ha cambiado? John Halstead comenzó apresuradamente a defender a su hijo. Su impaciencia es natural, después de lo que ha vivido, protestó. Sí, ha cambiado, por supuesto. No pude evitar notarlo. Ha cambiado en muchos pequeños aspectos. Pero a nadie le habría sorprendido. ¿Vive usted solo, señor Halstead? Excepto mi sirviente Poole. ¿Está ahora en la casa? Querría hablar con él. Poole conoce a su hijo, por supuesto. No, no le conoce. Él entró a mi servicio, hace solo 2 años, cuando mi hijo estaba ya en prisión. Y ayer no estuvo en casa, le di permiso para ir a visitar a unos amigos. El detective asintió pensativamente. ¿Tiene una fotografía de su hijo? John Halstead se acercó a la repisa de la chimenea, y regresó con un retrato enmarcado, pero Blake apenas miró sus rasgos. ¿Esta fotografía siempre está ahí?, preguntó. Sí, desde que mi hijo se fue. Ahora, me gustaría examinar la habitación que utilizó su hijo ayer. Subieron juntos las escaleras. Blake miró rápidamente a su alrededor, y examinó algunos objetos, aparentemente al azar. No hay nada que nos ayude. Déjeme ver las cartas, por favor, señor Halstead. ¿Cartas? De su hijo. Seguramente, le permitían escribir de vez en cuando. El hombre de cabello gris vaciló. No tema, dijo el detective con un gesto tranquilizador, no las leeré, si así lo prefiere. Son privadas, lo entiendo. Pero, si realmente quiere que le ayude en este asunto, debo tener la mayor información posible. Sin decir otra palabra, John Halstead salió, y regresó con una caja de metal. Así que aquí guarda sus cartas, dijo el detective, observando la caja. En su propio dormitorio, supongo. Y bajo llave, por supuesto. Para sorpresa del señor Halstead, Blake examinó la llave durante unos instantes con una lupa. Luego, la caja se abrió.
Halstead estaba a punto de levantar la pila de cartas, cuando el detective lo detuvo de manera perentoria. La primera que escribió está al final, señor Blake. Esta es la última, donde me dijo la fecha en la que esperaba ser liberado, y me agradeció por ofrecerle el dinero. Si pudiera encontrar mis anteojos, no me imagino dónde están, le indicaría la página. Buscó agitadamente en sus bolsillos. No importa, señor Halstead. Por favor, no se preocupe. Blake volvió a utilizar su lupa por un instante, respirando rápidamente. Entonces, de algún modo, la llave cayó de la cerradura, y mientras Halstead se agachaba para recogerla, el detective recogió las cartas, y dejó que algo que había al fondo de la caja cayera en su mano. Puede guardar las cartas ahora, gracias. Mientras tanto, bajaré de nuevo, y fumaré un cigarrillo mientras le espero. Lo siento, pero no tengo cigarrillos en casa. Yo no fumo, se lamentó el señor Halstead. Quizá su sirviente sí tenga, sugirió Blake. ¿Puedo tocar el timbre? Al cabo de unos momentos, Poole entró en silencio, y el señor Halstead empezó a dar instrucciones para que saliera a comprar cigarrillos. Blake lo interrumpió con un gesto. No es necesario, solo quiero un cigarrillo. Se volvió hacia el sirviente con una sonrisa. ¿No tendrá usted uno, por casualidad? Sí, señor. El hombre sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. Muchas gracias. Veo que fuma usted virginianos. Siempre fumo la misma marca, señor. Y valen muy poco dinero, ¿no? Dijo Blake, inclinándose para encender su cigarrillo, con el encendedor que Poole le tendía. Se lo agradezco mucho. Cuando el sirviente salió de la habitación, Blake sonrió. Nos va de maravilla. Espero tener buenas noticias, las mejores noticias, cuando vuelva mañana. No se preocupe, señor Halstead, y duerma bien. Cuando Blake llegó al día siguiente, encontró a John Halstead con una visitante. Esta es la señorita Granger. El detective hizo una reverencia. Entonces, ¿recibió mi mensaje?, preguntó. Así que el mensaje era de usted. El señor Halstead pensó lo mismo. Llega usted a tiempo, señorita Granger. Ella juntó sus manos. Entonces, ¿ha encontrado a George? Sí. ¿Dónde está mi hijo, señor Blake? ¿Dónde ha estado? Se le acercaron con entusiasmo. Se lo explicaré, dijo Blake, si antes podemos echar más brasas al fuego. Hace frío, ¿no creen? Me gustaría que Poole se encargara de ello, si no le importa. Con obediencia desconcertada, John Halstead se dirigió a la puerta. Poole, te necesito un minuto, llamó. El sirviente se acercó a la chimenea. Blake se inclinó sobre él. Su mano salió rápidamente de su bolsillo, se escuchó un clic repentino, y Poole lanzó una exclamación furiosa, luchando por ponerse de pie, con las esposas en sus muñecas. Te estabas poniendo nervioso, ¿verdad, Poole? Hace un momento estabas escuchando por el ojo de la cerradura. Me sorprende bastante, considerando que, evidentemente, habías decidido esperar y ver cómo se desarrollaba el asunto. Fue un plan bastante inteligente. Pero déjame darte un consejo. El detective enfrentó a su desconcertado prisionero con una sonrisa. Nunca fumes, mientras lees cartas privadas de otras personas. La ceniza puede caer en ellas. ¿Qué has hecho con el dinero? Está arriba, en mi habitación, exclamó Poole, y se enfrentó a su amo con desesperación. Señor, no me va a denunciar, ¿verdad? No quería hacerlo, pero parecía tan fácil, y yo necesitaba el dinero. Lo siento, usted siempre me ha tratado bien. Poole escondió sus gafas y se aprovechó de su miopía, señor Halstead. Interrumpió Blake con viveza. Es un actor inteligente, y decidió hacerse pasar por su hijo, basándose en la fotografía que hay sobre la chimenea. Por supuesto, tarde o temprano, usted acabaría por descubrir que había sido una impostura, pero, naturalmente, Poole pensó que usted nunca sospecharía de él, especialmente si se quedaba. Además, tuvo buen cuidado de proporcionarse una coartada. Su cómplice, que cobró el cheque, era la doncella de la señorita Granger, con la que Poole tiene una relación sentimental. Por ella,
se enteró de que la señorita Granger no estaría aquí para estropear sus planes. Durante la investigación, Blake encontró 95 libras de las 100 en un escondite cuidadosamente elegido. Al enterarse de esto, el señor Halstead se negó a presentar cargos. «Déjelo ir, señor Blake. No puedo volver a hacer público todo esto. A George no le gustaría que eso sucediera, justo cuando ya está de vuelta en casa. ¿De verdad va a venir, entonces? Todavía no puedo creerlo». Blake se acercó a la ventana y vio cómo un taxi se paraba delante de la casa. «Aquí está la llave de las esposas. Deje que su hijo decida, señor Halstead», dijo rápidamente. Se oyó un golpe tímido y vacilante en la puerta principal. John Halstead y la muchacha se dirigieron inmediatamente al vestíbulo. Blake, que lo siguió rápidamente, logró escabullirse justo después de la llegada y la bienvenida de George Halstead. El detective consideró necesario aclararse la garganta. «A veces soy útil», murmuró, «pero este es el momento en el que un extraño debe marcharse discretamente». Fin. El gato negro. Con excepción de la señora Trevelyan y su hijo, y posiblemente del alguacil del pueblo, aunque es dudoso, no había en Penleven un solo hombre, mujer o niño, que no creyera que los atropellos eran obra de un fantasma particularmente rencoroso y maligno. Y aunque uno puede reírse de la superstición de estos sencillos pescadores de Cornualles, es preciso confesar que había varios aspectos del caso que a primera vista parecían incapaces de tener otra explicación que no fuera la sobrenatural. James Ritchie, el guardacostas local, fue la primera víctima del fantasma. Estaba de guardia en ese momento y patrullaba los acantilados del lado norte de la bahía. Era una noche muy oscura de finales de enero, y soplaba una brisa fuerte y algo racheada del suroeste. Había nevado a principios de la tarde, y como Ritchie fue el primero en pasar por allí, desde que dejó de nevar, el camino que discurría a lo largo del borde de los acantilados estaba cubierto por una alfombra blanca, suave y vellosa, de 5 centímetros de espesor, cuya superficie, lisa e intacta, fue hollada por primera vez con las pisadas de Ritchie. Había llegado a un punto a media milla al suroeste del pueblo, cuando de repente se sobresaltó al oír un grito salvaje y extraño, que en sus propias palabras le heló la sangre hasta la médula de los huesos. El grito parecía venir de algún lugar cercano detrás de él, pero antes de que pudiera darse la vuelta, recibió un golpe en la nuca, que lo hizo tropezar hacia adelante y caer sobre sus manos y rodillas. El golpe fue tan fuerte, que Ritchie quedó parcialmente aturdido, y permaneció tendido varios minutos, en el mismo lugar donde había caído. Cuando recuperó el conocimiento, se puso de pie y volvió a encender la linterna, que se había apagado con la caída. Y entonces llegó la parte misteriosa del asunto. El agresor de Ritchie había desaparecido, pero, al ver que el suelo, como ya se ha dicho, estaba cubierto por un manto virgen de nieve vellosa, el guardacostas, naturalmente, esperaba poder perseguirlo, siguiendo sus huellas en la nieve. Es fácil, por tanto, entender su estupefacto desconcierto cuando, aunque examinó la superficie en todo el entorno donde había sido golpeado, no logró descubrir ni una sola huella excepto la suya. Casi al mismo tiempo en que Ritchie fue atacado de esta manera misteriosa, el reverendo Trevelyan, rector de Penleven, regresaba a la rectoría, después de visitar a un feligrés enfermo en el pueblo. Un atajo, desde el pueblo hasta la rectoría, era atravesar uno de los campos de la gleba, conocido como el pasto de los 10 acres. En este campo, que, por supuesto, estaba cubierto de nieve, como el resto del campo, había un cobertizo abierto, que servía de refugio nocturno para el pony del rector, que siempre estaba fuera durante el invierno. El señor Trevelyan había cruzado este campo, en su camino hacia el pueblo, para ver a su feligrés enfermo, y lo cruzó de nuevo en su camino de regreso a la rectoría. Al menos, comenzó a cruzarlo, pero, como consecuencia de algo que sucedió, cuando estaba a mitad de camino del campo, no había regresado a la rectoría, cuando dio la medianoche. Cuando llegaron las 12:30, y todavía no había señales del regreso del rector, su esposa se puso nerviosa. A la 1, hora en que ya había salido la luna, le pidió a su hijo, Philip Trevelyan, que fuera al pueblo y averiguara por qué su padre tardaba tanto en volver. Philip Trevelyan, al igual que su padre, tomó el atajo que atravesaba el pasto de los 10 acres.
A mitad de camino, se encontró con el cuerpo inconsciente del rector, tendido boca abajo en la nieve, con una fea herida en la nuca. A su lado estaba el pony, temblando de dolor y terror, y sangrando profusamente, por una horrible herida en el lado izquierdo del cuello. Y de nuevo, las únicas huellas en la nieve eran las de los pies del rector y su hijo, y las pezuñas del pony. Philip levantó a su padre en brazos, y lo llevó a la rectoría. Se mandó llamar a un médico, y después se comunicó con el alguacil del pueblo. Para entonces, Richie también se había comunicado con el alguacil, y a las 9 de la mañana siguiente, todo el pueblo sabía que Richie había sido atacado, que el rector había quedado aturdido, y que su pony había sido herido por un misterioso asaltante, que era capaz de caminar por la nieve sin dejar huellas. En vista de estos hechos, y considerando también que ni Richie ni el rector habían sido víctimas de un robo, los supersticiosos habitantes del pueblo no dudaron en atribuir los atropellos a las maquinaciones de un visitante fantasmal. Huelga decir que ni la señora Trevelyan ni Philip se conformaron con esta explicación, y cuando llegó la noche y las investigaciones de la policía local no habían logrado arrojar ninguna luz sobre el misterio, la señora Trevelyan telegrafió a Sexton Blake. El detective, que viajaba en el expreso nocturno, llegó a Penleven alrededor de la 1:30 de la tarde. Para entonces, el pony ya había sucumbido a sus heridas, pero el rector, aunque todavía inconsciente, según dijo el médico, estaba evolucionando favorablemente, y era probable que se recuperara. Después de escuchar atentamente el relato de Philip Trevelyan, el detective examinó el pony muerto, y después, con el permiso del médico, examinó la herida en la nuca del rector. Luego, pidió que lo llevaran al campo, donde se había perpetrado el atropello. El hijo del rector lo condujo hasta el pastizal de los 10 acres, y le mostró el lugar exacto donde había encontrado a su padre. Estaba tendido justo aquí, dijo Philip, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza. Al parecer, se había tambaleado hacia adelante, unos pasos antes de caer, pero no había señales de lucha ni huellas en la nieve, salvo las suyas. Esa mancha roja de allí es donde estaba el pony. Sangraba profusamente, pero en su caso, como en el de mi padre, el sinvergüenza que lo había atacado no había dejado rastro de su presencia. La nieve que se encontraba en las inmediaciones del lugar donde había caído el rector había sido pisoteada por los pies de innumerables curiosos. Más allá de esta zona pisoteada, sin embargo, el campo presentaba una superficie ininterrumpida de nieve blanca y brillante. Al menos, la nieve era blanca en su mayor parte, pero aquí y allá, extendiéndose en línea, hacia la esquina noreste del campo, había varias manchas de aspecto marrón. Sexton Blake se acercó a una de esas zonas, y recogió un puñado de nieve descolorida. La examinó, la frotó entre los dedos y asintió con la cabeza. Justo lo que esperaba, murmuró. El gato negro, sin duda. Philip Trevelyan captó las palabras, pronunciadas a medias. ¿El gato negro?, repitió con voz perpleja. Sí, dijo Sexton Blake con una sonrisa. El gato negro. Esa es la explicación del misterio. Ahora llévame a ver a Richie. Encontraron al guardacostas en su casa, limpiando sus pertrechos. Repitió la historia que le había contado a la gente la noche anterior, y accedió de buen grado a mostrarle al detective el lugar donde el fantasma lo había atacado. Allí, una vez más, la nieve había sido pisoteada, hasta convertirse en aguanieve, y allí también, no en la cima del acantilado, sino en su cara inclinada y cubierta de nieve, había varias manchas marrones, similares a las que Sexton Blake había observado en el pastizal de 10 acres. Tengo entendido que le golpearon en la nuca, le dijo Sexton Blake a Richie. Por tanto, es lógico que no haya visto quién le golpeó. Así es, dijo Richie. ¿Tiene idea de qué fue lo que le golpeó? Pudo haber sido un palo, o la culata de un revólver. De todos modos, era algo duro. ¿Dónde estaba cuando le atacaron? Justo al lado de esos arbustos. Sexton Blake se acercó a un grupo de aulagas que crecían en el borde mismo del acantilado. Se puso los guantes, tanteó entre los arbustos y sacó una pequeña caja de caoba con bordes de latón que contenía un barómetro aneroide. Creo que esto resuelve el asunto, dijo en voz baja. ¿El asunto está resuelto?, exclamó Philip Trevelyan. ¿Qué quiere decir?
Antes de que el detective tuviera tiempo de responder, un pescador apareció corriendo por el camino, evidentemente en un estado de gran excitación. Por favor, señor Blake, dijo, dirigiéndose al detective, el médico le pide que venga al Polar Arms lo antes posible. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?, preguntó Sexton Blake. Encontraron otro, dijo el pescador. ¿Ellos? ¿Quiénes? ¿A quién encontraron?, preguntó rápidamente el detective. 2 guardabosques de Sir John Pollard. Pasaban por Padley Wood, hace aproximadamente 1 hora, cuando encontraron el cuerpo de un hombre desconocido, tendido en la nieve. Estaba inconsciente, tenía una pierna rota y un corte terrible en la cabeza. Debió haber sido el fantasma el que lo hizo, porque bajó la voz, hasta convertirla en un susurro sobrecogido. Los guardabosques dicen que no había ni una sola huella en la nieve, en 100 metros alrededor del hombre. Un hombre desconocido, creo que dijiste, repuso Sexton Blake. Así es, respondió el pescador. ¿Se trata de un extranjero? No lo sé, dijo el pescador. Pero es un tipo muy elegante, a juzgar por su abrigo forrado de piel, su anillo de diamantes, su reloj de oro y... El detective se volvió hacia Philip Trevelyan. El dueño del gato negro. Dijo. Ven conmigo. Misterio. Dijo Sexton Blake, mientras él y Philip Trevelyan caminaban con dificultad, en medio de la oscuridad cada vez más profunda, hacia el Polar Arms. No hay ningún misterio. Nunca lo hubo. Seguramente, lo que sucedió es tan claro, como cualquier cosa puede serlo. Para usted, quizá, dijo Trevelyan. Para mí, lo confieso, todo el asunto es un enigma inescrutable. El detective se encogió de hombros. Esto se debe a que no se le da libertad a la razón, dijo. Si se abordara el problema con el mismo espíritu, con el que se abordaría una suma aritmética, la respuesta se sugeriría de inmediato. Solo hay que excluir todos los factores que no satisfacen las condiciones, y lo que queda, por improbable que parezca, es sin duda la solución verdadera. Tanto Richie como tu padre, continuó, fueron, sin duda, golpeados en la cabeza por algo o alguien que pudo caminar por la nieve sin dejar huellas. Ni tú, ni yo, creemos en fantasmas, y un pájaro está fuera de cuestión. ¿Qué queda entonces? Trevelyan meneó la cabeza. No lo sé, dijo. Supongo que habrás oído hablar de cosas como los globos, ¿no? Preguntó Sexton Blake. Trevelyan se sobresaltó. Por Júpiter. ¿Cree usted que fue un globo? No lo creo. Estoy seguro, dijo Sexton Blake. En cuanto oí tu historia, me di cuenta de que la única explicación posible era un globo. Cuando examiné esas manchas parduzcas, en el pasto de los 10 acres, y descubrí que se debían a la presencia de arena, mi teoría se confirmó. Cuando encontré ese barómetro aneroide, mi teoría dejó de ser una teoría, y se convirtió en una certeza. Sin duda, lo que ocurrió anteanoche fue lo siguiente, continuó. Alguien en un globo, que probablemente estaba parcialmente desinflado, iba a la deriva por el Canal de la Mancha. De repente, se encontró en peligro de estrellarse contra la pared de los acantilados, al suroeste de este pueblo. Lanzando el grito de alarma que Richie oyó, arrojó un poco de lastre, y con ello provocó esas manchas marrones en la pared nevada del acantilado. Como consecuencia de esta maniobra, el globo se elevó y pasó por encima del borde del acantilado. Al hacerlo, evidentemente, se inclinó hacia un lado, y el estuche de caoba, que contenía el barómetro, salió despedido. El estuche golpeó a Richie en la nuca, y luego rodó hacia el grupo de arbustos. El globo se dirigió tierra adentro, y flotó sobre el pasto de los 10 acres. Lo que ocurrió después, continuó Sexton Blake, es solo una conjetura, pero una conjetura, creo, que se basa en un razonamiento sólido. El arpón del aeronauta, en mi opinión, estaba colgando del carro, y fue una de las aletas del arpón, la que atrapó al pony y le infligió esa herida en el cuello, y la que después golpeó a tu padre y lo dejó aturdido. Debido a la oscuridad, concluyó el detective, el ocupante del globo no vio lo que sucedió. Solo supo que su arpón se había enganchado en algo. Al mismo tiempo, probablemente, vio las luces de la rectoría frente a él,
y para no estrellarse contra las paredes de la casa, arrojó el contenido de otro saco de arena. De ahí, la línea de manchas marrones que vimos, extendiéndose hacia la esquina noreste del campo. Trevelyan lo miró con admiración. Sin duda, ha resuelto el misterio, dijo. Pero, ¿cuál era el significado de su misteriosa alusión al gato negro, y quién es el hombre desconocido que fue encontrado en Padley Wood? A modo de respuesta, el detective sacó de su bolsillo una copia del Daily Mail de ese día. Lee esto, y entonces lo entenderás, dijo, entregándole el papel y su lámpara eléctrica de bolsillo a Trevelyan, y señalando un párrafo en la 5ª página, que tenía como título: El destino del conde de Passy. Su globo encontrado cerca de Exeter. No es necesario reproducir el párrafo completo. Baste decir que en él se relata cómo el conde de Passy, un conocido aeronauta parisino, había ascendido en su globo, al que había bautizado como Le Chat Noir, es decir, el gato negro, con la intención de intentar cruzar el Canal de la Mancha. El viento había cambiado de dirección al este, poco después del ascenso, con el resultado de que el conde había sido arrastrado hacia el mar. Después, el viento había virado al sudoeste, lo que había dado lugar a la esperanza de que el intrépido conde pudiera, después de todo, aterrizar en algún lugar de Inglaterra. Sin embargo, ahora debemos abandonar esa esperanza, concluía el párrafo. Ayer por la mañana temprano, se observó un globo abandonado, que flotaba sobre Exeter. Finalmente, se desplomó y cayó en un campo, en las afueras de la ciudad. De los papeles y otras pruebas, encontradas en la cesta del globo, no queda ninguna duda de que el globo es Le Chat Noir. Lo leí en el tren que me llevaba hacia aquí, dijo Sexton Blake. Y después de haber oído su historia, y de haberme convencido de que un globo era el responsable del supuesto ataque a su padre y a la guardia costera, no dudé en decidir que el globo debía ser el del desafortunado conde de Passy. Sobre todo, porque sabía que Penleven está al suroeste de Exeter, de modo que un globo arrastrado por el viento que soplaba anteanoche, tras pasar por Penleven, acabaría llegando a Exeter. ¿Y el hombre desconocido, que fue encontrado en Padley Wood esta tarde?, preguntó Trevelyan. Sin duda es el conde de Passy, dijo Sexton Blake. Su globo era aparentemente ingobernable cuando llegó a la costa inglesa, y después de pasar a la deriva, sobre la pradera de los 10 acres, debió de inclinarse hacia un lado de nuevo y derribar al conde, tal como había hecho anteriormente con el barómetro. Luego, aligerado por la pérdida de peso del conde de Passy, se elevó en el aire, se desplazó con el viento hacia el noreste, y finalmente se posó cerca de Exeter. Todo esto suena muy plausible, dijo Trevelyan, y sin duda, es la verdad. En cualquier caso, pronto sabremos si tiene razón o no, porque aquí está el Polar Arms. Entraron en el único bar que tenía Penleven. El médico bajaba en ese momento las escaleras, y los recibió en el pasillo de entrada. Buenas noticias, le dijo a Sexton Blake. A partir de los papeles encontrados en el bolsillo de mi paciente, hemos descubierto su identidad. ¿Y quién cree usted que es? El conde de Passy, dijo Sexton Blake. El médico se quedó boquiabierto. Usted debe ser un mago, exclamó. ¿Cómo demonios lo supo? El lector ya sabe cómo lo supo el detective. Por lo demás, basta decir que tanto el rector como el conde de Passy acabaron recuperándose de sus heridas, cuando se demostró que la teoría de Sexton Blake era tan correcta como si hubiera sido testigo presencial de todo el asunto. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.